Cuando programamos API REST, nosotros vamos a utilizar el protocolo HTTP para recibir peticiones y eventualmente devolver resultados, lógicamente. En este caso, toman especial relevancia los llamados códigos de respuesta. El protocolo HTTP está planteado de forma tal que cuando un servidor recibe una petición, debe interpretarla, actuar en consecuencia según lo que la petición solicite, y debe responder siempre un código de respuesta. El servidor va a recibir la petición y va a responder. En algunos casos, la mayoría de los casos, va a responder primero algo que se llaman las cabeceras. En las cabeceras contienen metadatos, es decir, datos que describen al dato que efectivamente se va a responder. Pasados las cabeceras, una vez que se transfirieron las cabeceras, viene la respuesta concreta del servidor. La respuesta del servidor siempre es un número entero que está codificado, es decir, está estandarizado todos los posibles números, todos los posibles códigos que el servidor puede responder, teniendo cada uno de ellos un significado, el cual nosotros podemos redefinir o podemos adaptar según lo que el servidor quiera responder. A continuación del código de respuesta, a continuación del número con la respuesta, puede ir, es opcional, pero casi siempre va a ir un contenido como parte de la respuesta. Así, por ejemplo, si el cliente emite un GET para consultar el estado de un recurso, el servidor debe responder un número indicando, por ejemplo, si lo encontró, si no lo encontró, si no tiene permisos para verlo o lo que fuera. Y si quiere responder algo, porque efectivamente encontró el recurso y quiere responder el estado de ese recurso, luego del código de respuesta va el contenido de lo que quiere mostrar, que será en este caso el estado del recurso. El contenido siempre va a ser una cadena, ¿sí? Siempre va a ser, este protocolo es un protocolo de texto, entonces siempre va a responderse un string, el cual tendrá algún formato. Normalmente hay una cabecera, que es la cabecera content type, que es la que indica, bueno, en qué formato viene el texto de la respuesta. Entonces el content type puede ser, por ejemplo, texto plano, si vamos a responder un string con algún contenido, una cadena sin formatear. Puede decir content type, no sé, te devuelvo HTML, o te devuelvo XML, o te devuelvo JSON, o lo que fuera. Si el servidor quiere responder un contenido binario, por ejemplo, tiene que responder frente a una petición una imagen, el content type dirá, bueno, te voy a devolver una imagen en JPG, por ejemplo, o en PNG o lo que fuera, y a continuación tienen que ir los bytes de la imagen. Pero dado que este es un protocolo de texto y tiene que responder una string, no va a poder retornar los bytes de la imagen tal como están almacenados o con el contenido real de la imagen, sino que los va a tener que codificar con algún formato de codificación. ¿Sí? El más usado, uno de los más comunes, es el base 64, que garantiza que una cadena binaria o un flujo de bytes representando algo binario, al codificarlo como base 64, va a estar representado solamente incluyendo dígitos seguros o caracteres seguros, letras, mayúsculas, minúsculas y números, y nada más. Entonces, en la transferencia se transfiere efectivamente un string. Si nosotros vamos a hacer una API REST, cuando nos pidan el estado de un recurso, normalmente vamos a responder de alguna forma la representación del estado de ese recurso con algún formato. Podría ser algo súper básico como un TXT, o podría ser como un separado por comas, donde cada coma divida cada uno de los datos en que se divide la representación del recurso. Si fuera una base de datos, podría separar con comas por cada columna. Pero el tipo de contenido que más se está utilizando hoy, porque tiene un montón de ventajas, es el formato con la notación JSON. Entonces, cuando nosotros el servidor deba responder un contenido para representar un objeto o una fila de una base de datos o un conjunto de datos en general,
el formato que normalmente más vamos a elegir va a ser que devuelva JSON. Por lo tanto, la cabecera content type va a decir application/JSON y devolverá a continuación un contenido en este formato. Los distintos códigos de respuesta que tenemos disponibles para que el servidor informe el resultado de la acción, el resultado de la petición, han sido ya estandarizados hace mucho tiempo atrás y consiste de esta manera el código estándar. Todos los códigos de respuesta son números enteros de 3 dígitos, ¿sí? De los cuales el primer dígito indica la categoría de la respuesta. Es decir, las respuestas que el servidor puede responder están agrupadas de alguna manera. En este caso el estándar nos indica que todos los códigos que empiecen con 1, o sea los 100 y algo, van a ser códigos de respuesta informativos. Los 200 van a ser los satisfactorios. Los satisfactorios son los que va a utilizar el servidor para decir, bueno, la acción que me pediste en la petición la pude resolver y la pude ejecutar correctamente. Los códigos que empiezan con 3 son las llamadas redirecciones. Las redirecciones tienen distintos significados, pero la idea es que cuando un servidor indica una redirección, está informando o que un recurso se movió, cambió de URI, o que le recomienda al cliente que haga una nueva petición, pero en una URI diferente. Cada uno de los distintos códigos del grupo de los 300 tiene un significado diferente. Finalmente tenemos las categorías de los errores, que son los 400 para utilizar cuando el servidor debe responder que hubo un error de parte del cliente, ¿sí? Y los 500 que son los que puede emitir el servidor para indicar que hay un error de su propio lado. Estas dos categorías son las más grandes, principalmente la 400 es la más grande y la más detallada, porque es importante que el servidor, si rechaza una petición, informe de la forma más detallada posible por qué la rechazó. La tabla completa de códigos estandarizados es muy grande, son decenas de códigos, de los cuales vamos a utilizar normalmente estos que están acá. Estos son los más utilizados. Lo importante es que todos estos códigos tienen un significado estandarizado, que nosotros deberíamos respetar, pero aplicándolos a la lógica de nuestra API. Por ejemplo, el código 200 es el código genérico de respuestas satisfactorias. Por ejemplo, cuando un cliente emite un GET para consultar un recurso, si el recurso se lo encuentra y el servidor lo quiere responder porque tiene permisos el cliente para verlos, devuelve un 200 diciendo, bueno, tu petición está ok, es satisfactoria, y a continuación del ok vendrá el dato o el contenido que quiere mostrar. Los otros tienen todos significados diferentes que nosotros vamos a elegir cuál utilizar y qué significado darle. Por ejemplo, un comando post, ¿sí? O sea, una petición con el verbo post, si quiere insertar y se inserta satisfactoriamente el nuevo recurso, el servidor podría responder con un 201, diciendo lo creé correctamente. Un comando patch o put, porque quiere hacer una modificación, podría responder un 200, indicando que se hizo satisfactoriamente, o un 204, indicando que es satisfactoria, porque es del grupo de los 200, y no tengo nada más que responder. Es decir, el cliente dijo, modificame el estado de este recurso, el servidor dice, lo modifiqué y no tengo nada más que responderte, está todo bien, podría devolver un 204. Cada uno de estos errores tiene un significado diferente, pero lo importante es que el servidor elija el significado más adecuado para la lógica de la API que está exponiendo y que lo documente. Por ejemplo, en el caso de los errores, puede ocurrir que el cliente emita una petición que esté mal formada. Pone mal el nombre del recurso, o quiere hacer un put, pero los datos que manda no coinciden con los que se espera para ese recurso. Ahí el servidor podría elegir devolver un 400, indicando que fue una petición incorrecta, o un 409, indicando que hay un conflicto en los datos que están mandando. Por ejemplo, si se hace una petición para insertar un dato y está bien formada, pero algún dato no es válido según la regla de negocio, no sé, un dato que es un precio y las reglas de negocio me dicen el precio debe ser positivo. Y el cliente, accidentalmente o maliciosamente, nos envía un precio negativo,
el servidor podría responder con un 422, ¿sí? Indicando, esta entidad, el recurso que me estás queriendo que yo almacene, no es válido, no lo puedo procesar porque tiene datos que no cumplen con las reglas de validez. Entonces, devuelve un 422 informando que no lo puede procesar. Cuando se devuelven códigos de error, también pueden devolverse contenido, ¿sí? Porque un error, por ejemplo, a ver, el no autorizado. Bueno, sería razonable que el servidor, además de avisar, no estás autorizado para hacer esta petición, podría incluir algún dato o algún detalle de por qué no está autorizado. Entonces, todos los códigos, todas las respuestas, independientemente del código que se vayan a devolver, pueden tener contenido para que el cliente pueda recibir, no solo en el caso de una petición satisfactoria, sino en el caso de una petición que no se satisface o que no llega a resolverse o a ejecutarse correctamente, pero que a continuación del código encuentre contenido que le explique por qué no se pudo satisfacer o por qué no se pudo ejecutar lo que el cliente solicitó. En estos casos, siempre el servidor debería responder como contenido un dato del mismo tipo que respondería con una petición satisfactoria. Si yo estoy esperando, si el cliente hace una petición para consultar, no sé, un precio de una base de datos, y el cliente cree o está tranquilo que le va a venir un JSON con el dato, si la petición está mal hecha por el motivo que fuera y vuelve un error 400, 401, cualquiera de los 400, debería venir a continuación otro JSON diferente del satisfactorio, pero que diga, bueno, no, falló por tal motivo, falló porque no encontré ese recurso, o porque no tenés permisos para consultarlo, o por el motivo que fuera, pero debería responderse un dato del mismo content type que el cliente está esperando. ¿Cuál es la ventaja de que este protocolo nos permita responder los códigos de esta manera? Que el software cliente, o sea, la aplicación de cliente, sabe que siempre va a tener que hacer una petición y cuando la petición vuelva, o sea, cuando vuelva la respuesta, lo primero que tiene que hacer es consultar el código que vino con la respuesta. Por lo tanto, el software de cliente lo único que tiene que hacer es hacer una petición, espera que vuelva la respuesta y luego hace un if con los posibles códigos de error que el servidor le puede responder. Y ahí era un if preguntando, una condición preguntando, bueno, si vino un 200, está todo bien. Si vino un 400 algo, bueno, veo el resto del software cliente, verá el resto del contenido a ver por qué falló o no falló. Pero de esta manera, la programación de las aplicaciones cliente también es sencilla, porque saben que obligatoriamente, cada vez que hace una petición, espera y compara el numerito con los posibles códigos que el servidor podría responder frente a esa petición. En este punto es importantísimo que el servidor documente detalladamente por cada petición qué códigos puede responder. Porque esta tabla está resumida, la tabla real de los códigos de error del protocolo, insisto, son decenas de códigos y no tiene ningún sentido que la aplicación cliente, luego de hacer una petición, ponga a hacerse un if por cada uno de los, no sé, 30, 40, 50 códigos de error diferentes que puede haber. El servidor debe documentar, bueno, a ver, si me vas a hacer un get a este recurso o a este conjunto de recursos, te voy a devolver, no sé, estos dos posibles códigos de error. Y de esa manera el cliente sabe qué condiciones esperar o qué condiciones programar para esperar la respuesta. Esto es algo que nos va a simplificar mucho tanto la programación del lado del servidor como la programación del lado del cliente. ¿Sí? Este mecanismo de los códigos de respuesta lo tenemos que manipular cuando hagamos nuestras API REST y nos van a brindar mucha flexibilidad, por ejemplo, el servidor, en vez de responder un mensaje de error en un idioma en particular, va a responder un número. Entonces, si tenemos que traducir nuestra aplicación, toda la programación de los códigos de error o de los códigos de respuesta no va a verse modificada. Y eso es algo importantísimo, ¿sí? Hay muchísimas otras ventajas que vamos a ir viendo más adelante. Pero es importante que el servidor efectivamente responda con distintos códigos de error los resultados de las distintas acciones.
que sea coherente, obviamente. Es decir, que si hay una petición fue fallida, no devuelva un 200. ¿Sí? Pero, más allá de eso, le puede dar el significado que quiera cada código de respuesta mientras la documente. Y el cliente queda nuevamente muy fácil de programar basándose en la documentación que el servidor ofrezca.